Soñar con familiares fallecidos que nos entregan información. Soñar con advertencias, con algo que nos dice no salga, no vaya, porque puede tener un accidente. El poder de los sueños es infinito. Para los médicos simplemente es algo neuronal, pero para otros es un viaje a otra dimensión, a otra tierra, a otra realidad. Observen este video. Lo que ustedes ven es una instalación artística que se hizo en España y ven un robot que con inteligencia artificial lee los sueños y los dibuja. El mundo está cambiando. La tecnología puede entrar ahora a nuestra mente. Y en este programa de Más Allá vamos a conocer los secretos de los sueños y sus misterios. Alejandro Bernal. Julián Vallejo. Este tema de hoy realmente es un tema que me toca el corazón, aunque como siempre he dicho, yo no he visto nunca un ovni, nunca lo he visto, quiero verlo. Nunca he visto un ser extraterrestre. Creo que pueden existir, pero es solo una creencia, no tengo ninguna certeza. Me encantaría que existiera vida después de la muerte, pero todavía es un misterio. Por eso hacemos este programa, que se llama Más Allá. Pero el tema de hoy, vuelvo a decir, es un tema que me han pedido muchas veces y que sí me toca el alma, porque entre mis recuerdos de infancia está mi abuela. Mi abuela ya falleció y la recuerdo mucho, sentada allí en la sala, en una mecedora, de esas que había antes, que era como de varillas, con una especie de hilos de plástico. Es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Ella me contaba historias y entre esas historias me contaba que ella había tenido un sueño lejano, nebuloso tal vez, en donde veía a mi abuelo, que ya estaba fallecido, y que le hablaba, y que le decía que había dejado algunas cosas guardadas en una casa que tenía entre el campo, en una finca. Y ella me dice que fue a esa casa, buscó en ese lugar y encontró, sí, algunas cosas que tal vez estaban ahí, solamente fue el inconsciente, tal vez fue solamente una asociación que se tejió en su cerebro, pero para ella, para su opinión, era un contacto con mi abuelo fallecido, era un contacto con un ser que estaba en otra dimensión. Y los sueños realmente, a pesar de que la ciencia los explique como una forma en la que nuestras neuronas tienen actividad en las noches, pues para muchas culturas siguen siendo anticipatorios, proféticos. Y hoy vamos a hablar de eso con dos invitados de lujo. Por aquí tengo a alguien que usted lo conoce, siempre lo ve por todas partes, tiene un canal que se llama Mandrágora Misterios, el señor Hugo Alejandro Bernal. Alejandro, gracias por estar en Más Allá. Muchas gracias, Esteban. Un saludo para ti, para Julián y desde luego para todos los espectadores aquí de Más Allá. Hoy con un tema realmente muy interesante, cómo personas se han anticipado a sucesos que han ocurrido, a sucesos que han observado en sus sueños y cómo muchas veces estos sueños les han cambiado la vida. Y antes de comenzar, ¿usted ha tenido alguna experiencia con sueños, Alejandro, o ha conocido algún caso cercano? No de los de la literatura, que son espectaculares, Sí. que hoy vamos a ver casos increíbles. Hoy vamos a ver casos que tienen que ver con Paul McCartney, casos que tienen que ver con gente muy, muy famosa, que son asombrosos sobre los sueños. ¿Pero usted ha tenido alguna experiencia? Personalmente no, pero sí tengo familiares, Esteban y televidentes, que de alguna u otra manera sí han soñado cosas que se han terminado haciendo realidad. Recuerdo mucho un sueño de una familiar que observó una serie de simbolismos bastante particulares, unos ramos blancos, una especie de reunión como un matrimonio, y en esos mismos días falleció una persona allegada a la familia. Recuerdo que esta persona me decía que ese sueño era un sueño de mal augurio, que esperaba que no ocurriera una tragedia y lamentablemente sucedió. Bueno, una historia un poco triste, pero que tiene que ver con esa idea de que los sueños pueden anticipar el futuro. Eso supondría la existencia del destino o de otra forma de tiempo. Y estamos aquí también con alguien amigo de la casa, siempre ha estado aquí, es muy famoso por un video que tenemos allí de vida después de la muerte de hace como 5 años, que tiene millones de reproducciones. A veces me escriben por allá, hola, estoy en Zambia y estoy viendo este video. Julián Vallejo.
Gracias, Esteban, y bueno, muy feliz de estar aquí con un experto también como el señor Alejandro, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Nos volvemos a encontrar y hablando sobre uno de los temas más inquietantes en la historia de la humanidad, tanto la muerte como el sueño. No se ha podido develar realmente por qué soñamos. Y muchísimos autores, personajes célebres de la música, del arte, de la filosofía, han escrito sobre el tema. Pero es uno de esos grandes misterios que de repente podamos develar un poquitín, por lo menos, en este programa. Y bueno, para comenzar tenemos esta nota en la que abrimos la puerta del misterio y viajamos al mundo de los sueños junto con usted. Mundos de ilusiones, seres difusos, siluetas y figuras fantasmales. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han creído en el poder de los sueños. Imágenes y proyecciones que muchos aseguran anticipan el futuro y nos permiten comunicarnos con espíritus y entidades de otros planos. Visiones que han inspirado películas como Sopnia antes de despertar, de 2013. Dangerous. Deadly. Sueños premonitorios como los que experimentó Napoleón en los días previos a la batalla de Waterloo, en los que vio un gato negro, símbolo tradicional de infortunio. La batalla terminó para él en una terrible derrota. Acompáñanos esta noche a internarnos en el extraordinario mundo de los sueños. Solo aquí, en Más Allá. El fantástico mundo de los sueños, los viajes oníricos. Para muchas culturas el mundo de los sueños es el momento en que el alma se desprende y viaja a otra realidad. Y hay muchas historias como la que ustedes vieron de Napoleón Bonaparte, que soñó una serie de imágenes y terminó perdiendo una batalla. Entonces decía la gente que era un mal augurio y que a veces en los sueños se revela el destino. ¿Qué podemos hablar de los sueños premonitorios, Julián? Bueno, Esteban, en el tema de los sueños, digamos que hay un universo grande y hay que comenzar diferenciando cuáles son los distintos tipos de sueños. Porque no todos los sueños son premonitorios. Hay sueños, por ejemplo, que están relacionados con temas de salud. Hay temas que cuando una persona está en un estado febril son más recurrentes, como lo que le ocurrió a James Cameron para dar origen al tema de Terminator. Ya lo contaremos en unos minutos. Pero son sueños que están relacionados con situaciones complicadas a nivel de salud del cuerpo físico. Otro tipo de sueños son los llamados sueños de proyección, que es la suma, digamos, de todas las imágenes que hemos visto durante algunas horas, días o semanas, y en algún punto el cerebro lo descarga y genera algo, digamos, de forma aleatoria un sueño. Esos sueños en realidad no tienen una característica de premonitorio. La premonición es anticiparse a un suceso, pero en el estudio que he hecho durante los últimos 25 años sobre el tema de sueños premonitorios, creo que he llegado a establecer puntos que son condiciones necesarias para que se considere premonición. Primero, que el sueño sea muy detallado, igual o digamos en un porcentaje alto a la situación que se va a presentar. Digamos, un accidente de avión, que sea detallado. Segundo, que se pueda contar o que se divulgue antes que se establezca el suceso. Claro, claro. Esa es otra condición. Y el tercero, que me parece sumamente y mucho más importante, es el tema de el momento en el cual, desde el momento en el cual se establece el sueño y al momento en el que se da el suceso, debe pasar relativamente poco tiempo. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo me soñé que hubo una guerra. Pues sí, pero se lo soñó hace 20 años. Entonces, ese tipo de cosas, y por eso la ciencia, digamos, intenta dar un sentido al tema de los sueños, algo más cercano al tema del déjà vu. Es que el cerebro puede organizar cualquier tipo de historias aleatorias y obviamente hay un altísimo nivel de probabilidad para que se dé.
Pero espere, si estamos hablando de una persona que se soñó un evento trágico en detalle, lo divulga y a los 4 o 5 días se da ese mismo suceso, podríamos estar hablando ahí sí de un sueño premonitorio. Sueños premonitorios que ha tenido mucha gente en el mundo, ¿no? Y muchas personalidades. Mucha gente me escribe y me dice, yo soñé que mi padre iba a morir o que había alguien enfermo en mi familia y el otro día me llamaron. O sea, hay mucha gente que, pero es casi inmediato. Alejandro, hay una gran cantidad de gobernantes, ya vamos a ver, y de casos de gente famosa dentro de la historia de la humanidad que ha vivido estas experiencias, ¿no? Hay algo muy interesante también sobre lo que decía Julián hace unos instantes, y es que Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras más importantes de la historia, llegó a afirmar respecto a los sueños premonitorios que la psique no siempre está atada a las mismas leyes de espacio y tiempo que los demás elementos materiales de nuestro mundo, y que por ende él al menos daba un espacio de posibilidad de que este tipo de sueños se presentaran. Javiera Falcone, una psicóloga que hace parte de la Sociedad de Psiquiatría de Chile, llegó a comentar una experiencia de Esteban, Julián y televidentes muy interesante en cómo varios pacientes antes de un gran sismo que ocurrió en Chile en el año 2010 habían tenido sueños que harían referencia a ese gran movimiento telúrico que se presentó al sur de nuestro continente. Bueno, y para hablar de sueños premonitorios, nuestro equipo ha preparado la siguiente nota con casos increíbles. A través de la historia, culturas y civilizaciones ancestrales han creído en el poder de los sueños. Chamanes y profetas aseguraban comunicarse con los dioses mientras se deslizaban a extraordinarios mundos oníricos. Son muchos los ejemplos de sueños premonitorios. David Jensen, el actor protagonista de la famosa serie de televisión El Fugitivo, se vio a sí mismo en uno de sus sueños muerto dentro de un ataúd. Después de sufrir un ataque al corazón, su vaticinio se cumplió 2 días después. El escritor Mark Twain vio en sus sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió, lo que le causó graves quemaduras que le provocaron la muerte. ¿Podemos observar el futuro en nuestros sueños? Lo analizamos aquí, en Más Allá. ¿Podemos ver el futuro de nuestros sueños? ¿Podemos ser avisados? ¿Hay algo que nos dice esto va a suceder? Esos dos casos me parecen interesantes. Por un lado, David Jensen, que ustedes lo vieron, actor del Fugitivo, una serie de televisión en la época en que todo el mundo veía televisión. Todo el mundo veía televisión y había muy pocos canales. Hoy hay tantas cosas que uno no ve casi nada. Afortunadamente usted está viendo Más Allá. Y en ese tiempo, este señor era muy, muy famoso. 3 días antes dijo, soñé que me moría de un infarto. Y después le dio un infarto y murió. Y también está el caso de Mark Twain, que tuvo ese sueño de un ataúd con unas flores y el hermano, y después el hermano se ahogó. Puede ser casualidad, pero para muchas personas hay algo allí que se comunica mediante los sueños, hay algo que nos envía mensajes, que nos muestra momentos del futuro, como si nos intentara preparar. Algunos psicoanalistas, Alejandro, como Freud, decía que los sueños también nos ayudan a digerir los traumas de la vida, sí. Pero hay otros, los sabios orientales, dicen que hay una energía inmanente en el mundo que se conecta con nosotros. ¿Qué podemos hablar de esos sueños y esos casos tan asombrosos? Pues Esteban, yo creo que definitivamente yendo de la mano de lo que decía Jung, no necesariamente la psique o en este caso la conciencia estaría atada únicamente a nuestro cuerpo, sino que muchas veces se puede anticipar a ciertos sucesos. Para mí hay un caso histórico muy impresionante de David Booth, un oficinista en Cincinnati, a comienzos de mayo de 1979, soñó que un avión con los colores de la bandera de Estados Unidos se estrellaba en una pista de aterrizaje y el 26 de mayo de ese mismo año ocurrió un trágico accidente
de aviones en los Estados Unidos, en Chicago, donde fallecieron más de 270 personas y al día de hoy al menos establece que es uno de los casos de sueños premonitorios más impactantes del último siglo, Esteban. Y también hay otros que han soñado que dijeron haber soñado cantidades con el naufragio del Titanic, por ejemplo. O sea, antes de que se hundiera el Titanic, muchas personas decían, soñé que un barco gigante se iba a hundir. Y muchos habitantes de Nueva York y del mundo soñaron con el 11 de septiembre antes. Incluso hay algunos mensajes que quedaron en blogs diciendo, tuve un sueño muy raro de unos aviones destruyendo una ciudad. Incluso, señor Vallejo, grandes profetas bíblicos, incluso tipos como Nostradamus o Baba Vanga decían que en sus sueños es que se les revelaban las profecías, ¿no? Sí, en la Biblia realmente hay digamos, grupo de versículos bastante amplio, en donde se dan los mensajes en la mayoría de los casos de ángeles o provenientes de Dios a través de los sueños. El Antiguo Testamento está plagado de ese tipo de ejemplos, así como el Nuevo Testamento. Pero los más importantes o los más interesantes son aquellos en donde claramente se establecen profecías, ¿no? Porque no solamente es el contacto con una deidad, sino la posibilidad de ver el futuro y de incluso tratar de evitar una tragedia. La oniromancia es un campo en el cual se intenta descifrar a través de signos o señales o, digamos, mediante un lenguaje alegórico, el futuro. De ahí viene el término oniros, que es sueño o ensoñación, y mancia, arte adivinatoria. Y hay varios oniromantes en el Antiguo Testamento. José, de hecho, tuvo una visión en donde era vendido por sus hermanos. Y también, por ejemplo, el profeta Daniel tuvo sueños que salvaron reinos enteros. Entonces, el tema del poder descubrir el significado de los sueños se da con los grandes padres de la civilización. La cuna de la civilización prácticamente se encaminó a través del mensaje de los sueños. Bueno, señores, después de comerciales vamos a hablar de más casos increíbles de personas que en los sueños tuvieron revelaciones e incluso algunos que se contactaron con seres fallecidos que les dieron información increíble, exacta. Vamos a hablar un poco de eso y también, si les interesan los significados de los sueños, aquí Julián Vallejo nos va a contar de pronto qué significan algunos sueños negativos o positivos. Volvemos después de comerciales. Les recomiendo este libro, este libro es nuestro libro oficial, Expedientes X Colombia. Lo consiguen en cualquier librería del mundo y del país. Expedientes X Colombia. Ya volvemos después de comerciales. Esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que hablamos de los sueños, del poder de los sueños. Tal vez usted ya ha tenido esa experiencia, haber visto a alguien que ya está muerto, haberlo visto allí como si estuviera vivo, contándonos alguna información o diciendo simplemente adiós. Muchos psicólogos y psiquiatras dicen que hace parte del duelo, que varios meses después de que alguien fallece, vemos a esa persona en los sueños y se despide o nos dice algo para tranquilizarnos. Para algunos místicos es la visita de los espíritus. Para algunos científicos es una forma de interpretar el dolor y superarlo. Aquí abrimos la puerta del misterio y les presentamos un caso increíble, increíble que nos lleva al mundo de los sueños y a comprender su poder. Observen. Uno de los aspectos más intrigantes de los sueños está relacionado con la posibilidad de encontrarse con personas fallecidas o entidades espirituales. Se trata de los sueños en que los difuntos entregan información y se comunican con los vivos. Para algunos psicólogos como Ian Wallace, soñar con una persona muerta simboliza una oportunidad para recuperar ciertas cualidades que esa persona tenía, reconectando con alguna faceta de nuestra identidad que creíamos perdida para siempre. Sin embargo, existen personas que aseguran haber entrado en contacto con sus seres queridos mientras dormían,
quienes además le entregaron informaciones puntuales. Como el asombroso caso de Guadalupe Gutiérrez, padre de un joven desaparecido en diciembre de 2022 en el estado de Jalisco, en la República Mexicana. Guadalupe afirmó que su hijo se le apareció en un sueño 100 días después de su desaparición y le indicó el lugar exacto en donde estaban sus cuerpos. Se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo en el baño y el número de la casa, y ahí fue donde lo encontré. ¿Podemos comunicarnos con seres queridos fallecidos en sueños? ¿Una forma de duelo o una inquietante realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Un caso increíble este que acabamos de ver, es un caso reciente además, no es un caso perdido en la noche de los tiempos, ya no hablamos de un rey persa, que no estoy despreciando esos casos tampoco, pero hablamos de algo muy cercano que tiene que ver con la violencia terrible que vive América Latina, y es un padre atormentado por la pérdida de su hijo, que de repente, meses después de que nadie hace nada, nadie encuentra el cuerpo, nadie da razón, lo ve y le dice el número de la casa, y le dice la calle, y le dice el lugar de la casa en donde está su cuerpo. El señor mueve todo, cielo y tierra, va con unos policías, llega, encuentra un poco de tierra, abre y encuentran el cuerpo. Es un caso sorprendente porque él dice que lo vio en los sueños. Yo le creo a él, le creo totalmente, y le han preguntado, ¿es que usted está contando esto para evitar que el crimen organizado le haga algo, que había un informante que le dijo? No, él dice, es verdad, fue en un sueño, y lo dice con tranquilidad. ¿Qué pensar de estos casos tan sorprendentes? Esteban, para mí es uno de los casos más impactantes, al menos de la última década, de Guadalupe Gutiérrez. Y algo muy impactante al respecto, y esto lo recoge el diario de Jalapa, es sobre cómo este hombre inicia el proceso de búsqueda. Él lo que comenta es que, tal y como lo veíamos en la nota, pasaron más de 3 meses en que este hombre realmente estaba muy angustiado buscando a su hijo, no encontraba mayor información al respecto, se le aparece en un sueño, lo encuentra posteriormente en Trajomulco, en un lugar que, al menos de acuerdo a Guadalupe, pues no era muy frecuentado por su hijo, o que al menos él no conocía con exactitud. Es decir, fue a un lugar que él no conocía previamente, y precisamente ahí encontró los restos de su hijo. Para mí, sin lugar a dudas, Esteban, es un caso excepcional y abre la ventana a algo que al menos a mí se me vino a la mente cuando estudiaba este caso, y es esa conexión tan importante que hay entre padres e hijos, entre familiares, algo que va más allá de la razón. Y bueno, parece que realmente el espíritu de su hijo se comunicó con este hombre, un caso realmente impresionante. ¿Qué piensa usted de todo esto, Julián, de este caso tan sorprendente? Bueno, este tipo de casos me conectan mucho también con el llamado brujo de Utrecht, el señor Gerard Croiset, que fue uno de los investigadores de lo paranormal más importantes en las décadas de los 70, 80, creo que hasta los 90 incluso. Y él, digamos, su trabajo con los distintos cuerpos de seguridad del mundo era encontrar fallecidos a través de su talento psíquico. Entonces, claro, a mí me parece que hay una conexión inmensa, un despertar de esa intuición a través del mundo de los sueños, y que todos tendríamos ese tipo de poder. No es, digamos, un don único, sino que no se ha desarrollado o no hemos aprendido a desarrollarlo o a canalizarlo en el mundo consciente, pero que todos tenemos ese poder de acceder a una información que parece que no estuviera, que es, digamos, algo efímera, por así decirlo, pero que en realidad está allí disponible, y que en el mundo de los sueños, en el mundo del onírico, parece despertar, porque hay casos que son demasiado detallados, demasiado, y que son inexplicables si se les va a dar solamente un análisis desde la fisiología. Por ejemplo, hay un caso en Gales que ocurrió en el 66, y ocurrió después de una luz de tierra que se tragó una escuelita. Era una población en donde había muchas minas de carbón. Días antes, una niña, Erie Mae Jones, que tenía 10 años, le dice a su mamá, 2 días antes de la tragedia, le dice frases del siguiente talante: mamá, no tengo miedo de morir.
así me reuniría con Jesús. Y la mamá pues obviamente se puso en alerta, decía, pero una niña de 10 años, ¿por qué está diciendo este tipo de cosas? Después decía, todo se tornó negro a mi alrededor, es como si me hubiese tragado la tierra. La mamá se puso en alerta, le contaría al papá, a algunos amiguitos, pero lo más impresionante de este caso, y por eso les digo, es que es muy difícil rebatir un nivel de detalle como este, más de una niña de 10 años. Fue con lo que terminó, digamos, su argumento. Dice, pronto estaré con Pedro y Jun, unos amiguitos de la escuela. Y resulta que en el cementerio la tumba de la niña quedó entre Pedro y Jun. Bueno, son casos increíbles, son casos realmente que a veces rompen la idea de la casualidad, extraordinarios. Alejandro, ¿usted piensa que esto es de alguna manera muy cercano a lo que podríamos llamar esa otra realidad, que hay otra realidad y que los sueños serían como un punto de contacto? O también puede ser la casualidad, o sea, no podemos afirmar ni uno ni lo otro. Lo que pasa es que al respecto, y también sobre lo que decía Julián hace unos instantes, varios expertos en Chile y también en Europa han establecido que realmente parece que nuestra conciencia, cuando se encuentra en el estado de sueño, tiene la posibilidad de conectarse con otras esferas de la realidad, ya sea anticiparse a sucesos, tal y también como lo decía Julián, incluso prever temas de salud que la persona está quejando. Para mí la verdad no es nada descabellado y creo que la ciencia cada vez se está acercando más a eso, cada vez más también somos conscientes de que realmente nuestra mente y nuestro espíritu no es solamente algo que esté ligado a un plano material y un plano físico, sino que en algunos momentos esto se puede expandir. Y también creo que hay algo muy importante. Javiera Falcón, esta psiquiatra de Chile, comentaba que los sueños premonitorios en realidad todos podemos llegar a tenerlos en algún momento de nuestra vida, solamente que algunas personas no les prestan la atención requerida o no les dan la atención o simplemente omiten detalles sobre sueños que han tenido. Bueno, señores, nos vamos a comerciales, pero antes de eso quiero decirles dos cosas. En el siguiente bloque les vamos a mostrar casos también asombrosos, como el del señor Guadalupe. Y además les vamos a hablar de la gente que ha visualizado, digamos, números, cifras y se han vuelto millonarios. Es una cosa rarísima. Pero antes de eso, les quiero decir que si les está gustando este programa, ya mismo denos like, comenten, compártanlo, mándenlo por WhatsApp a alguien que haya soñado algo extraño. Y porque más adelante también Julián nos va a contar algunas interpretaciones de sueños, de cosas comunes. Y también les quiero contar algo, y es que si les gusta este programa, vayan ya mismo, escriban ahí los audios de Cruz Escribiente. Es como Más Allá, pero en podcast, y está también en YouTube, un canal que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Y este libro es nuestro recomendado, el libro negro de la brujería en Colombia. Lo consiguen en cualquier librería del país, casos increíbles de brujería en Colombia. Nos vemos después de comerciales, esto es Más Allá, se les quiere. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del poder de los sueños proféticos, de los sueños premonitorios. Mucha gente ha tenido sueños increíbles. Usted seguramente son tan comunes que usted tal vez ya lo vivió o se lo dijo a algún familiar. Yo tengo familiares que me han dicho, oiga, soñé que su tío se moría y al otro día me llamaron y me dijeron, se murió. Hay muchos casos así. O que soñé que había un desastre natural y al otro día hubo un terremoto. Hay muchos casos así. Pero le han pasado a gente muy famosa, como a Paul McCartney, el cantante de los Beatles. Observen su historia. Existen muchos casos asombrosos de sueños premonitorios alrededor del mundo. Casos increíbles que desafían toda la lógica y que nos llevan hasta los límites de lo desconocido. Como el famoso caso de Paul McCartney, músico de los Beatles, quien afirmó que la canción Let It Be de 1970 fue inspirada por un sueño en el que veía a su madre, que había fallecido cuando él era joven, diciéndole palabras de consuelo.
En la letra sobresalen la esperanza y el optimismo para enfrentar las adversidades que puede presentar la vida. McCartney termina haciendo una referencia casi religiosa de la Madre Mía, que muchos creen está conectada con la Virgen María. Un caso que resulta similar al de John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, quien informó haber tenido un sueño premonitorio sobre la muerte de su hija, Abigail Navi Adams Smith, en 1812. En el sueño, John vio a Navi rodeada de una luz angelical, aparentemente en paz y preparándose para un viaje trascendental. Tristemente, el sueño se hizo realidad en 1813, cuando Navi falleció a la edad de 48 años, dejando a la familia Adams en luto. ¿Qué se oculta tras el pesado velo de los sueños? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Esa canción, Lady B, es una canción muy bonita, es una canción que me recuerda también cuando yo estaba en el colegio, porque con esas canciones le enseñan a uno inglés. Esa canción, Lady B. Y dice Paul McCartney que la letra está inspirada en un sueño, que se le presentó el espíritu de su mamá muerta. Y por eso la canción dice, diciendo palabras de amor, diciendo palabras de consuelo. Es muy extraño, ¿no, Alejandro? Pero hay otra historia incluso más impactante respecto a los sueños de Paul McCartney, ya que estamos hablando sobre eso, Esteban, Julián y televidentes, y es la canción Yesterday del álbum Help de 1965. Los Beatles venían de filmar una serie de películas y de hacer representaciones audiovisuales de sus discos, y comenta Paul que en algún momento soñó con una melodía que no se podía sacar de su cabeza. Cuando despertó se sentó en el piano, comenzó a interpretarla, y es más, le preguntaba a sus compañeros de banda, también a su productor, si realmente ellos conocían esa canción, si era simplemente de pronto algo que él había escuchado por ahí y que en sus sueños se había representado. Nadie había escuchado esa canción, y de ahí también vino, de un sueño, en este caso de Paul McCartney, la canción Yesterday, uno de los grandes éxitos de los Beatles, también un clásico impresionante dentro de la historia de esta agrupación, una de las más importantes de la historia del rock y del siglo XX. Pero hay que ver cómo tenía en este caso Paul McCartney esa conexión tan especial con los sueños que realmente le permitieron hacer canciones muy emblemáticas. Y es que hay una cosa muy interesante con todo esto, y es que la gente dice, y lo han dicho muchos científicos, puedo citar 2 o 3 estudios, que dicen que realmente cuando uno va a dormir, pues el cerebro sigue trabajando, y muchos de los problemas que tenemos pues se siguen ahí rumiando y se solucionan o lo solucionamos. Por eso uno dice, voy a consultarlo con la almohada. Mucha gente dice eso, ¿no? Tiene un problema grande, dice, voy a consultarlo con la almohada. Sí. Y es porque realmente el cerebro sigue pensando, y al día siguiente uno dice, ya, lo resolví. Hay muchos casos de matemáticos, físicos, músicos que tienen un problema que no pueden solucionar y se acuestan a dormir y al otro día dice, lo tengo. Sí. Claro, porque el cerebro sigue funcionando, pero hay otros que desde el punto de vista esotérico, místico, dicen que hay unas fuerzas que están allí, superiores, místicas, que también ayudan a las personas. Gente que se aparece y le dice, la solución es esta. ¿Qué podemos hablar de eso, Julián, por ejemplo? Mire, Esteban, que hay un caso de un reconocido matemático indio que se llama Srinivasa Iyengar Ramanujan. Nadie lo puede pronunciar, yo tampoco. No, yo me estoy copiando de mi propio libro, pero pues yo lo puse ahí. Un momento, es que el libro que lee aquí Julián no es porque Julián, es que ese libro lo escribió usted, y ahí hay un montón de casos. Hace unos años, sí, Un ángel para tus sueños, y hay un capítulo que se llama Grandes pensadores que aprendieron a soñar, y habla acerca del tema de cómo muchos científicos han encontrado solución a enigmas o problemas matemáticos enormes a través de los sueños, no de otra forma. Entonces, este reconocido matemático indio decía que la diosa hindú Namagiri era, o sea, la esposa de Vishnu, aparecía constantemente en los sueños de él para darle solución, para encaminarlo a encontrar y que resolviera los grandes problemas matemáticos que él tenía. Entonces, es uno de esos casos que uno dice, en realidad, no solamente los músicos tienen muchas veces ese sentido de escuché esa canción, ¿dónde la escuché?
será un plagio. Entonces comienzan a preguntarle a todo el mundo, le pasó también a Joe Elliott de Def Leppard, ¿qué está pasando? Lanzan la canción pensando, me van a demandar porque seguramente está tan bien diseñada, tan bien estructurada, ya armada en su cerebro, y se da eso durante el sueño. Científicos, por ejemplo, hay un caso también muy interesante de Friedrich August Kekulé. Y él era un químico que se enfocaba, o es uno de los fundadores de la teoría de la estructura química. Y él tenía un problema grandísimo viendo o tratando de descubrir la estructura química del benceno. Y una noche se encuentra soñando con una serpiente que se come la cola. Y entonces allí vio varias serpientes formando un hexágono. Y allí, cuando se despertó, dijo, tengo la solución. Y comenzó a enfocar, a descubrir no solamente esta estructura química, sino muchas otras. Entonces hay casos tan extraordinarios y tan bonitos, ¿no? La solución llega a través de los sueños. El famoso anillo del benceno. Sí, señor. Sí, Llegó en un sueño a este químico. sí señor. Es que realmente hay muchos casos y bueno, hay algo ahí atrás. Puede que sean nosotros mismos, pero así seamos nosotros mismos es un misterio increíble. Que las soluciones lleguen mientras dormimos. ¿Qué piensa Alejandro de esto? O puede que haya algo más, ¿no? Hay gente que dice que es algo espiritual que llega y se comunica, ¿no? Algunos hablan de Dios, o los dioses, o las deidades. Es que, Esteban, y de hecho esto me hace recordar algo que hablaba con el gran psiquiatra argentino Néstor Berlanda hace algunas semanas. Un saludo para él y todos los espectadores en la Argentina. Y es que muchas veces la conciencia se puede anticipar a sucesos. Y hablábamos con Néstor sobre el proyecto Conciencia Global, cómo hace 20 años se conectaron una cantidad impresionante de computadores que arrojaban de forma aleatorios unos y ceros, y semanas antes a lo que ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York, esas computadoras prácticamente se volvieron locas. Era como si una gran cantidad de personas en todo el mundo hubiesen previsto que iba a ocurrir una gran tragedia como la que terminó sucediendo el 11 de septiembre de 2001. Sí, y es una cosa impresionante. Y usted que ha estudiado tanto, ahora le recomendamos a todos su libro. Déjemelo, lo mostramos, ya no mostramos nada en comerciales, o muestro otro. Este libro es buenísimo, Un ángel para tus sueños, y aquí usted muestra muchos casos como los que hemos hablado, Sí. y nos cuenta de otras cosas. Y Julián, le quería preguntar, aparte de esa información, porque es información, soluciona problemas que llega a la cabeza de mucha gente, también a veces son voces que susurran, ¿no? Sí, que aparecen. en angiología hay un tema relacionado con la clariaudiencia, que es una voz que no usa el canal físico del sonido, que es el oído interno, el oído medio, no lo usa, sino que parece que nace desde el cerebro. Y quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar mensajes de ángeles a través de, pues de esa forma de conciencia, por así decirlo, de contacto angélico, sabemos que el sonido es absolutamente distinto a los sonidos habituales. Es una voz que se escucha de una manera absolutamente fiel. Y entonces, en angiología sí se usa mucho o se conecta mucho con el tema de los sueños, el mensaje de los ancestros, de los guías espirituales que llegan a través de los sueños. De hecho, la historia de Jesús está prácticamente dictada por el ángel del Señor que habla a través de los sueños, que es el arcángel Jofiel, y le dice a José, no solamente que no se escape, que digamos que se mantenga junto a la Virgen María, así el niño no fuese humano como tal, al 100%, sino fruto del Espíritu Santo, y también le dice a través de los sueños cómo escapar a otro país, a Egipto, y huir y salvar la vida de la Sagrada Familia. O sea, es que este tipo de sueños están salvando vidas y de un maestro tan enorme como Jesús. Y aquí hay una cosa que le quería decir, Julián, es que en la Biblia hay un montón, hasta el Apocalipsis, es una revelación en sueño a Juan en Patmos. Juan, sí. Y él está allí y él dice, soñé con un ángel que regaba copas, que un montón de cosas. Y también están estos sueños proféticos, no solo en esas historias de nuestra religión, sino en muchas otras. Se habla, por ejemplo, del eterno sueño de los dioses de India, de que los dioses nos sueñan y nosotros soñamos a los dioses. Es sorprendente, pero nos vamos a comerciales. Vea cómo se está pasando de rápido este programa porque está muy interesante. Les recomiendo este libro, El secreto de su mente. El secreto de su mente, de Planeta de Libros. Lo escribió Mari Benedict y se lo regalo aquí al señor Alejandro Bernal. Ya volvemos, esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del poder de los sueños. Con Julián Vallejo estamos hablando un rato de hablar de cuáles son los sueños negativos y los positivos. Y antes de mostrar y hablar de eso, quiero mostrarles un caso que muchos quieren en su vida y es soñar con números que los vuelvan millonarios. Mucha gente dice, por favor, que me llegue el número de la lotería, el baloto boletón y ahí sí me compro una casa gigante, el Super Bowl allá en Miami, el Powerball allá en Miami y entonces me compro una casa al lado de Donald Trump y lo veo con binóculos cuando salga de la ducha, hago lo que sea. Pues bien, hubo personas que tuvieron ese sueño y no solo se ganaron una vez, sino 2 veces la lotería. Observen esta nota. Uno de los aspectos de los sueños que resultan más asombrosos son los que están ligados a las advertencias, la fortuna y los juegos de azar. Existen muchas historias a través de los tiempos de personas que aseguran haber soñado con cifras o símbolos que los llevaron a ganar grandes fortunas. Como lo afirma este hombre del mercado de Cartago en Costa Rica, entrevistado por la cadena Repetel. Si se sueña uno con un chancho hay que jugar 32. Si se sueña con muertos, 0990, algo en 9. Si se sueña con culebra, 21. Sueña con mujeres es 6, algo en 6. Sueña con hombres es en 9. Creencias populares, leyendas y casualidades que parecen desafiar los límites de la realidad, como lo sucedido con Alonso Coleman, quien ganó el premio mayor de la Lotería de Virginia, Estados Unidos, en 2022, luego de soñar con una hilera de cifras. Algo que también había sucedido en 2018, cuando Víctor Amole, residente de Woodbridge, Virginia, ganó un premio de la lotería de $400,000 tras haber visto entre sus sueños la combinación ganadora. Fraude, conciencia o premonición. Lo investigamos aquí, en Más Allá. Bueno, eso sí tiene cosas muy raras, porque en muchos países donde hay mucha corrupción, alguien puede decir, le voy a dar el número que vamos a poner ahí en la lotería y diga que se lo soñó. Pero hay casos que sí son increíbles, es que es la Lotería de Virginia y este señor, Alonso, ¿sí? Se gana 2 veces porque las 2 veces sueña con la hilera de números y se levanta y dice, la voy a anotar y va y la apuesta. Es sorprendente, ¿no, Alejandro? Impresionante, Esteban, y la verdad yo quiero ser el mejor amigo de Alonso Coleman. Creo que merece tener mi amistad, es un hombre con una suerte excepcional, pero más allá del chiste, lo cierto es que es impresionante, tal y como decía Esteban, como este hombre le atina a 6 números diferentes. De hecho, de acuerdo a los expertos, la probabilidad era de 1 como en 20 millones a que el hombre pudiese acertar de esa manera los números con exactitud, y sin embargo lo hizo a través de sus sueños, y esto nos demuestra que sin lugar a dudas nuestra conciencia puede acceder a otros planos de la realidad, y al menos esto le sucedió con un muy buen rédito económico al señor Alonso Coleman. ¿Qué piensa usted de todo esto? Ojalá yo me soñara con eso y el baloto, y entonces ahí sí nos vamos a investigar los ovnis y los aliens. Pero bueno. No, aparte que este señor ganó con unos números imposibles también. Era una serie de como de 12, 13, 14, 15, así. O sea, lo hace aún más extraordinario. El tema es que, de hecho, las personas que trabajamos el tema de los sueños recomiendan siempre o recomendamos tener una libreta al lado de la cama. ¿Por qué? Porque más de una ocasión, y estoy seguro que nosotros aquí en esta mesa hemos podido tener la opción de soñar con números o números para jugar en juegos de azar, y se olvidan. En alguna ocasión yo me he levantado como 3 veces, pero se olvida. Recuerden que los sueños que no son premonitorios o que no tienen una simbología alegórica, se olvidan después de 5 minutos, porque la mayoría de los sueños no tienen un significado relevante para el ser humano, entonces se terminan olvidando 5 minutos después de despertar. Entonces aprovechen y anoten en esa libretica qué tal que salgan por allí los números afortunados. Julián, ya nos queda poco tiempo, pero se los prometí todo el programa. ¿Cuáles son de alguna manera esos sueños positivos? ¿Soñar con qué es un buen augurio o algo positivo? Bueno, primero que todo, no hay un diccionario de sueños oficial. Todos estamos calibrados de forma distinta. O sea, para una persona que se sueña que se rompió un diente, no significa para todos que alguien va a morir.
Eso quiero, pues digamos, aclararlo también para la teleaudiencia. Sueños muy positivos, todo lo que tenga que ver con animales fuertes, vigorosos. Desde el antiguo Egipto, las vacas, así pues mejor dicho, gordas hasta reventar. Un impresionante sueño de prosperidad, de abundancia. Si uno ve cualquier tipo de animal, peces, en agua, todo lo natural, el prado verde, todo lo que implique vida, es un excelente sueño. Lo que implique luz, el arco iris, estrellas brillantes, el sol, todo eso es o son símbolos positivos dentro de los sueños. Todo lo que tenga referencia a tormentas, son cambios emocionales fuertes, pruebas emocionales fuertes, rayos, centellas, fenómenos meteorológicos como aluds, terremotos, son símbolos negativos. Animales que sean parásitos también son símbolos negativos dentro de los sueños, para tener muy en cuenta. Pero siempre con la misma directriz, que es cada quien está calibrado de forma distinta. Soñar de una mujer de blanco no siempre va a significar que va a haber luto en la familia. A veces simplemente puede ser que se va a ser invitado o invitada a una boda en las próximas semanas. O sea, cada quien tiene distintos significados personales. Hay un sueño muy común que nos escribían hace un tiempo y era, no, yo siempre sueño que me caigo. Y ese es muy común y se le ha dado mucho significado, ¿no? Muchas... Sí, pero en realidad eso tiene que ver con una situación más fisiológica. Hay una forma en el organismo en la cual genera como esos saltos nerviosos y es para saber, el cuerpo reconozca que se ha dormido. Esto lo hace el cuerpo de una manera muy inteligente, en la medida en que evita que uno cuando sueña que está corriendo se levanta y corra y ponga en peligro el cuerpo o digamos la salud. Entonces es un proceso más fisiológico, no tiene como tal un simbolismo. Como cuando uno está soñando y se despierta porque da una patada, o cuando uno ve un perro y el perro sueña que está corriendo y mueve los pies. Bueno, llegamos al final. Alejandro, usted tiene un canal muy bueno donde tiene videos increíbles, se los recomiendo. Escriban después de escriban ya mismo o ya mismo, Mandrágora Misterios. Suscríbanse y ahí Alejandro tiene casos increíbles. Gracias por estar en Más Allá, invítenos a sus redes. ¿Cuáles son de alguna manera sus conclusiones? Muchas gracias, Esteban. Bueno, yo me quedo con algo que era una creencia muy afincada dentro de los egipcios cuando había un matrimonio. Dentro de esta sociedad, ellos dormían en camas diferentes porque para ellos el sueño era una forma de comunicarse con sus dioses. Así que así de importante era el sueño para los egipcios y así de importante debería ser para nosotros. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Les repito, Mandrágora Misterios en esta plataforma y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Y señor Julián Vallejo, usted tiene ese libro ahí, quiero que lo vuelva a mostrar al público porque es un libro buenísimo, habla de estos temas, se llama Ángel. Un ángel para tus sueños, exactamente. Es un libro que relaciona el tema de todo el estudio de los sueños a nivel espiritual, lo conecta con el tema de los ángeles, cómo nos ayudan los ángeles o podemos comunicarnos directamente con los ángeles a través de los sueños. Y bueno, precisamente estaba viendo acá en un capítulo unas frases sobre los sueños que son muy interesantes. Por ejemplo, uno de los que más me gusta y dice, el sueño no es más que una muerte breve y la muerte solo un sueño prolongado, lo dice Philip Fletcher. Y me parece interesante para dar, pues digamos, cierre a este programa. Gracias. Aquí lo vuelvo a mostrar, véanlo aquí. Se los presento, es un libro aquí del señor Julián Vallejo. Y también le quería preguntar, eso sí es algo que me estaban escribiendo aquí mismo por el Twitter, que hace rato no leía, pero me escribieron hace poco. De alguna manera, se puede de alguna manera soñar, no solo con el futuro, sino soñar con cosas que estén pasando al mismo tiempo en otro lugar, porque los santos, por ejemplo, soñaban, las santas, y soñaban con que venía Jesucristo, o soñaban que había una guerra, como la bilocación. Sí. ¿Yo puedo estar soñando con algo que esté pasándole a un familiar en este momento? Claro que sí, hay muchísimos casos. Les voy a dar solamente una recomendación para que lo busquen por internet y es un caso de los más peculiares porque le pasó a alguien que se llamaba Ed Sampson, que era un editor, un jefe de redacción del Boston Globe. Eso pasó en el 1883. Y resulta que él sueña que se destruye una isla por una erupción volcánica. Y esa isla, él dice, se llamaba Pralape. Y decía, la isla de Pralape. Él soñó eso, pues en ese momento no había inmediatez en el tema de las noticias,
y dice, voy a ponerlo en el periódico. Efectivamente, pues buscaron, analizaron y pues no había ninguna isla que se llamara Pralapé y lo echaron. Y resulta que después, unos días después, llega la noticia que la isla del volcán Krakatoa había erupcionado, se había llevado pues muchísimas, hubo muchísimas víctimas. Y miren qué curioso, esa isla se llamaba Pralapé hasta el siglo XVII y no lo sabían en ese momento. O sea, él tuvo ese sueño cuando estaba ocurriendo el evento. Entonces, busquen ese caso, es interesantísimo, es Ed Sampson, en 1883 ocurrió. ¿Dónde lo buscan usted? ¿Dónde consiguen un contacto para charlar con usted? Bueno, a través de mis redes sociales, www.leertufuturo.com, también en mis redes sociales, en Instagram, por ejemplo, Julián Vallejo 999, mi canal de YouTube, Julián Vallejo Channel, ahí pueden encontrarme, pueden buscarme para preguntas, si tienen preguntas sobre oniromancia, sobre el tema de los sueños o sobre el tema de angelología, que también me gusta mucho, ahí estoy para ayudarles. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Alejandro. Ustedes, de alguna manera, hicieron parte de este tema, porque fueron muchos de ustedes los que me escribieron, y a cada rato me escriben, quiero que hablen de los sueños, soñé con algo terrible, tuve un caso paranormal relacionado con un sueño. Todo eso lo leímos nosotros en los comentarios que ustedes colocan acá en el chat cuando está en vivo, y por eso hicimos este programa. Y se los dedicamos a ustedes con mucho, mucho amor. Dentro de 8 días tendremos otro tema y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere mucho.